Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 9 de enero del año 2025. Sean todos bienvenidos a esta emisión. Vamos con el resumen de las noticias, la opinión más importante generada hasta el momento. Hay muchos temas, Realmente creo que hoy tenemos mucho material que sirve para ubicar a las personas en el aquí y en el ahora de este año 2025, las cosas que están ocurriendo. En el Estado de México exigen tarifazo transportistas por alza en combustibles diésel y gasolina por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que no quiere dejar de cobrar el IEPS. Dijeron que en los últimos 4 años, por un pacto con el gobierno federal, no ha habido aumento en la tarifa del pasaje de transporte público. Sin embargo, los líderes de estas organizaciones de transporte aseguran que por los constantes asaltos, robo de unidades y también que existen operando unidades pirata ligadas seguramente al gobierno de Delfina Gómez, pues se ven obligados a elevar sus precios o quieren elevar sus precios. No es un hecho, ni se ha dicho si está plenamente justificado. Lo que ellos dicen es que están operando transportes ilegales, lo cual hemos visto, hay transporte que opera sin tener la tarjeta de circulación. Estos transportes irregulares se caracterizan incluso algunas veces por cobrar menos pasaje. Sin embargo, surge la preocupación porque en caso de accidente, pues estos transportes irregulares no cubrirán con los gastos de los accidentados y además la inacción del gobierno de Delfina Gómez, de Claudia Sheinbaum, nos podría estar indicando que algunas de estas organizaciones, algunas de estas líneas patito o pirata de transportistas, pues podrían estar siendo operadas por el crimen organizado. Según datos de la Fiscalía General de la República, de diciembre de 2024 a el 7 de enero, únicamente se han registrado 33 criminales asesinados y 9 policías sin vida. Son datos que hoy da a conocer la Fiscalía, que sabemos que está manipulada por Morena para decirnos que no hay nada de qué temer. Pero ustedes saben la verdad y vamos a ver la verdad. En Estados Unidos, en Los Ángeles, California, han sido evacuados más de 155,000 personas. Como saldo se dice oficialmente que hay 5 personas sin vida y que 11,000 hectáreas fueron consumidas por las llamas del fuego. En Sinaloa, el narcogobernador Rubén Rocha Moya anuncia que se hará una inversión multimillonaria para reactivar la economía de Sinaloa. Recordemos que la Coparmex denunció que se perdieron más de 25,000 empleos por el cierre de 85 centros de trabajo por la guerra entre los Chapos y los Mayos. Sinaloa está convertido en un matadero, un centro de masacres. Ya se superan los más de 1,000 muertos en la guerra entre los Chapitos y la Mayiza. Y bueno, pues esto en que Rubén Rocha Moya aparece muy sonriente, podemos considerarlo otra de las burlas del narcorrégimen, dado que los periodistas de investigación han denunciado una y otra vez que Rubén Rocha Moya llegó a ser gobernador del estado de Sinaloa financiado por el Mayo Zambada y el partido narcotraficante Morena de López Obrador. Donald Trump podría declarar emergencia económica en los Estados Unidos y así poder imponer sanciones económicas contra organizaciones del narcotráfico de Claudia Sheinbaum, así como aranceles en contra de las importaciones si Claudia Sheinbaum se niega a cooperar en el combate de los grupos criminales que financiaron su propia campaña electoral. Se ha denunciado también por los periodistas. Pues qué decir de esto, ¿no? Donald Trump tiene miles de botones, vamos a decir miles de palancas como presidente de los Estados Unidos para combatir a los grupos criminales que nos impusieron a Claudia Sheinbaum y a López Obrador. Podemos alegrarnos de esta noticia, no hay nada de qué temer. Probablemente, y digan, podría venirse una situación económica algo difícil, pero más difícil es intentar vivir colaborando con el narcotráfico, presenciando masacres en plena vía pública, con el temor de que te alcance una bala perdida. Creo que el combate contra el narcotráfico, el aniquilamiento del narcotráfico por Donald Trump, es un hecho ante el cual
Sheinbaum no podrá oponerse. Espero que no intente oponerse porque entonces sí, se la van a llevar por enfrente y con justificada razón. El Vaticano. Papa Francisco critica que en un mundo tan avanzado en el que comienza a proliferar el uso de la inteligencia artificial o artificial intelligence, pues todavía exista el trabajo o la explotación infantil. Previamente, el Papa Francisco denunció que en el mundo hay más de 250 millones de niños que no están recibiendo ninguna forma de educación básica, lo cual les dificultará mucho la vida. ¿Qué será de su futuro? Vamos con nuestra siguiente nota. En salud. Bueno, pues son dos investigaciones, pero en resumen esto es lo que dicen. Afirman que el ruido puede ocasionar infartos o puede elevar la probabilidad de infartos según una investigación de University College London, mientras que otra investigación hecha por la Universidad de Tulane, dice que beber café por las mañanas, cafeína, podría reducir las posibilidades de padecer un infarto. En Tabasco, exhiben en vídeo a elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación del CJNG repartiendo rosca de reyes y regalos o juguetes para los niños. Dicen que estos son regalos de El Moncho y del Señor 88, que ya tendrían control sobre la región. Sheinbaum no condena estos hechos, como hizo por ejemplo en Michoacán, en Comalcalco, si no mal recuerdo, porque pues allá gobernaba un gobierno de Movimiento Ciudadano, del partido traidor, del partido palero de Morena, pero tratándose de Tabasco, gobernado por el narcotráfico y por Morena, pues ahí Claudia Sheinbaum guarda silencio. De hecho, en las últimas horas se han registrado más ataques en Tabasco en que han sido asesinados civiles. Y ante eso, pues Claudia Sheinbaum calla, intenta hacer una cortina de humo. Hoy vamos a ver cuál es la cortina de humo de Claudia Sheinbaum. Quiere usar a Donald Trump como una cortina de humo. Se ha puesto a decir locuras, tonterías Claudia Sheinbaum al estilo de López Obrador, diciendo que si él se atreve a cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de las Américas, ella va a nombrar América Mexicana. Qué mediocre es Claudia Sheinbaum, la verdad. Para hacer cortinas de humo se hubiera inventado algo mejor, ¿no? Además, ¿cómo nos puede hablar de chauvinismo? ¿Cómo nos puede hablar? Fíjese, esta clase de pseudonacionalismo o patriotería nos recuerda, por ejemplo, al partido nazi, ¿no? O por ejemplo, al falso nacionalismo, vamos a decir, idolatría por un nombre político, por el nombre de una nación o una denominación política. Porque también existía en los países comunistas, no podrán negarlo. Esta forma de chauvinismo, que es el odio contra los demás pueblos y el tratar de exagerar, ¿no?, la propia nacionalidad, pues es común en los regímenes totalitarios. La Unión Soviética era un conjunto de naciones sometidas al yugo comunista por un gobierno judeocomunista y masón, pero también tenían esos como arrebatos, ¿no?, de falso nacionalismo. Es que nosotros somos mejores que todo el mundo y todo el mundo nos odia. Esa es la mentalidad que imprimió el comunismo. También los cubanos les dijeron cosas así. La China comunista también trató de difundir un falso nacionalismo, un chauvinismo, un odio contra los demás pueblos que todavía sigue existiendo hasta el presente. Pero ¿cómo nos viene a hablar de nacionalismo una judía de origen búlgaro-lituano que no tiene ningún ancestro mexicano? ¿Cómo nos quiere hablar como racista, como xenófoba? O sea, porque ella quiere presentarse como que odia a los extranjeros, ¿no? En este caso a los norteamericanos, porque pues ella es una judía terrorista del M-19 que apoyó a todos los movimientos guerrilleros y desde que era niña era obligada en esos colegios particulares a cantar canciones en elogio a terroristas como el padre Juan Camilo. Por ahí pueden encontrar los videos de cómo ella cantaba odas o música que mandan a hacer los agentes comunistas, como si fuera música regional de México, de Bolivia, de Perú, pero en realidad es música elaborada en los laboratorios del comunismo para tratar de pasarse por mexicanos, por ecuatorianos, por puertorriqueños, cuando son en realidad judíos terroristas, judíos comunistas, que ateos todos fundamentalmente, masones, miembros de la masonería,
y ligados al narcotráfico, que eso es el caso pleno de Claudia Sheinbaum. Los padres de Claudia Sheinbaum participaron en los asesinatos de 1968 como instigadores de la violencia a través de las distintas academias. La UNAM, el Instituto Politécnico, utilizaban sus cargos para impulsar el odio, para llamar a hacer destrozos, robos, asaltos, asesinatos, toda esa clase de cosas. Sheinbaum viene precisamente de esa escuela. Entonces, ¿cómo puede venir una judía comunista, una extranjera, esencialmente búlgaro-lituana, a hablarnos sobre nacionalismo? Y además, estúpidamente, a decir que es patriotismo defender a los grupos narcotraficantes de la droga, que ahora nos vamos a poner nacionalistas, y que si vienen Donald Trump por los narcos, que va a haber levantamientos armados masivos en defensa del narcotráfico, porque el narcotráfico es algo parte de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional. Esta señora está completamente loca. Lo que va a ocurrir es que ella va a salir volando por los aires si sigue con esta retórica ofensiva, que más me ofende a mí que al mismísimo Donald Trump. Más debe de ofendernos a nosotros esta activa defensa de la presidencia de México de la droga, del fentanilo, de la cocaína. Ese es el negocio, el rubro de Claudia Sheinbaum. Nos vamos con más. Bueno, pues la narcorreforma judicial es peor de lo que parecía. Resulta ser que la narcorreforma judicial permite los actos anticipados de campaña, dijéramos ilegales por parte de Morena, pero ¿qué creen? Como fue una reforma hecha con las patas, fue una reforma hecha con mala intención, con intención de corromper, de hacer mal las cosas, pues esta reforma no dice nada sobre condenar actos anticipados de campaña. Entonces, técnicamente sí se pueden hacer actos anticipados de campaña, aunque, fíjese, y esta es otra que muchas veces las personas no saben. Si los partidos de oposición tienen buenos abogados, van a deberían de impugnar esto, deberían de denunciarlo ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral está obligado a utilizar las leyes que sí existen contra los actos anticipados de campaña en esta narcoelección de jueces, aunque no esté considerado en la reforma. Se homologa o se utiliza la ley de forma supletoria para garantizar la integridad de una elección. Ahora, no depende tanto de los buenos abogados. Yo podría promover algo así. De lo que depende es fundamentalmente de los sujetos que están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya sabemos perfectamente que están en contubernio con el partido narcotraficante Morena, y que lo más seguro que hagan es sencillamente permitirles todos estos actos anticipados de campaña, que además son actos anticipados de campaña pagados con nuestros impuestos, con los recursos públicos. Entonces esto no va a prosperar, porque además hay que recordar que desde el principio los que están como candidatos al Poder Judicial son seleccionados por el partido narcotraficante Morena. Entonces esto está perdido. Por donde se le quiera ver, es una reforma hecha tan para corromper, para dañar a México, que cualquier cosa que se intente es perdida. O sea, lo único que debemos de hacer es no colaborar con la narcoreforma judicial, con la narcoelección de jueces. Eso es lo único que estaría permitido para nosotros. Invasión islámica. Bueno, pues la propaganda anticristiana, la propaganda de odio en los medios de comunicación oficiales, pues intentan generar un vínculo sentimentalón, buenista, bobo, acaramelado, de esos que pican los dientes, diciendo que nació un migrante ilegal en las aguas de Lanzarote, en las Canarias, para tratar de ingresar ilegalmente a España. Y qué bueno pues que los han rescatado, y que qué bueno porque pues es un nuevo ciudadano español. Mentiras, ¿no? O sea, simplemente esto es una forma de hacer propaganda, sentimentalismo, para encubrir lo que es algo grave. Que esto está ocasionando gravísimos problemas y destruye la forma de vida de estas naciones cristianas. Cortina de humo. Claudia Sheinbaum hace el ridículo hablando de que si Trump le cambia el nombre al Golfo de México, ella llamará América Mexicana. Esas son estupideces, perdónenme la expresión, son tonterías que solamente en una cabeza enferma se pueden utilizar para radiar.
Pero yo les apuesto a que si ustedes encienden alguno de esos desafortunados medios idiotizantes, hipnotizantes, que la mayoría de las veces es información ociosa que no necesitamos, que no es información nueva, por tanto no es una noticia porque no será algo nuevo, les van a decir que esa es la noticia del momento. Que la noticia del momento es que Claudia Sheinbaum se le ocurrió decir la tontería de llamar a América mexicana, una judía comunista que no tiene nada que hacer como presidente de México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones desaparece, bueno, está en vías de desaparecer porque ya se hizo la reforma, ya estamos en 2025, y dejará sin trabajo a más de 1,300 profesionistas. Ahí está otra estampa del gobierno criminal de Claudia Sheinbaum, que es generar desempleo, y además que eran profesionistas que sí cumplían con un trabajo necesario para México. Sheinbaum destruye el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o mejor conocido como IFT, para dañar los medios de comunicación. Busca imponerles condiciones injustas y poder censurarlos. Asimismo, extorsionar a las principales telefónicas de México para manipular los precios. Fíjese que ahí yo tengo un punto un tanto diferido. Gracias al IFT fue que comenzaron a bajar las tarifas del servicio de telefonía. Entonces, si ahora nos están quitando el IFT, a mí me parece que la intención es hacer algo malo, y recuérdese que Carlos Slim, el dueño de American Móvil, está ligado a la corrupción del partido narcotraficante Morena, porque además la familia de Torruco, que es familia de Carlos Slim, y el corrupto Eduardo Verástegui son parte de las herramientas de las que dispone Carlos Slim para ayudar al partido narcotraficante Morena y seguirse empoderando y enriqueciendo con México. Uno de los regalos que le dio, por ejemplo, el narcopresidente López Obrador a Carlos Slim fueron más de 76 mil millones de pesos en puros contratos directos. Además que le impuso aranceles a la fibra óptica que se produce en el extranjero. Les puso aranceles por más del 30%, y de esa forma deja como único proveedor de fibra óptica a la empresa Condumex de Carlos Slim, y así muchas otras cosas, porque Carlos Slim es secretamente uno de los zares del tabaco mundial. Por eso lo ubico socio de Illuminati o agente Illuminati de la familia Duke. Ese vicio de fumar que mata al año 8 millones de personas de puro cáncer de pulmón, de efisema pulmonar, pues ese es el principal negocio, ese es el origen de la fortuna de Slim. No es ningún prestanombre de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari a lo mejor fue una marioneta en cierto sentido de Carlos Slim. No al revés, no al revés. También López Obrador le regaló el petróleo de México a Carlos Slim durante su desafortunado sexenio. Vamos con otra cosa. Bueno, pues Morena usa el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, para robar 5.3 billones de pesos en 2025. Dice que usará tecnología para perseguir a las personas y a las empresas. Siempre y cuando no sea Epigmenio Ibarra, siempre y cuando no sean los miembros del partido narcotraficante Morena. En México violan la ley, no acepta Morena la suspensión de amparo que concedió el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Michoacán contra la narcoelección de jueces. El Poder Judicial es el único que acepta suspender sus comités de selección de candidatos, lo cual dicen que puede ser contraproducente porque entonces el Poder Judicial no va a poner candidatos y todos los candidatos van a ser nombrados por el partido narcotraficante Morena, que controla los poderes de la Unión, los 3 poderes de la Unión, y son los que van a proponer prácticamente los que están proponiendo todos los candidatos. Claudia Sheinbaum dice que aceptar la resolución de un amparo, que un amparo es un recurso legal que se interpone ante actos o leyes, decretos que emite una autoridad y que violan su sola entrada en vigor, violan los derechos humanos. Eso es tal la narcoreforma judicial que viola los derechos de todos nosotros. Entonces, técnicamente, pues es concurrente, es apropiado, es procedente interponer un recurso de amparo. ¿Ante quién? Pues obviamente por la importancia de esta situación, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero pues ahora resulta que todos son juristas, ahora resulta que nosotros que gastamos muchos años estudiando derecho, nos descalifican.
más a los profesionales del derecho, a los jueces, a los juzgadores, a los ministros. Surge Fernández Noroña diciendo que no procede el amparo. Y también Claudia Sheinbaum dice que no procede el amparo. Pues con ilegalidad nos están dando un enorme beneficio, porque si siguen así con estas actitudes y de pasarse por el arco del triunfo las resoluciones de los tribunales, nos da la pauta también para posteriormente, probablemente con la ayuda de Donald Trump, invalidar todas estas reformas como incluso como un crimen contra la nación. Yo estoy plenamente convencido de que si ya cayó en los Estados Unidos de Norteamérica con el solo triunfo de Trump el 5 de noviembre, ya cayó en Canadá Justin Trudeau, pues aquí en México, que es un país menos importante que Canadá, ¿por qué no podría caer una narcotraficante judía comunista como Claudia Sheinbaum, que no goza de ninguna legitimidad ni de ningún aplauso del pueblo de México, pese a las falsas encuestas que se están presentando, que es la nota siguiente? El periódico El Universal, sin encuestar a 129 millones de mexicanos, es decir, incluyéndome, 129 millones de mexicanos, no se nos preguntó qué pensamos de la espuria de la corrupta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues el periódico El Universal hoy tiene en su portada que Claudia Sheinbaum tiene el 77% de aprobación. El 77% de aprobación sabrá Dios de quién, pero no de nosotros. No de nosotros, no de un servidor. Y esto pues es un punto menos de lo que presentó hace unos días, creo que ayer, el periódico El Financiero. El periódico El Financiero, en una... no sabemos con qué encuestadora, pero el periódico Financiero igualmente hizo una de estas encuestas patito, la presenta en su portada y dice que Claudia Sheinbaum tiene el 78% de aprobación, pero sin pedirle parecer, sin pedir la opinión de 129 millones de mexicanos. 129 millones de mexicanos no participaron en esta encuesta. Entonces, por tanto, ¿es válido esto? Yo creo que no. Sonora, balacera, autos quemados en la salida sur a Hermosillo por el Cerro de la Virgen. Esto ocurrió hoy, hace pocas horas, este 9 de enero. Tabasco, asesinan a una mujer y su sobrino. Atendían una tienda conocida como la tienda Don Neto, esto en Macuspana, tierra natal del narco expresidente López Obrador, que hoy cumple 101 días oculto, aterrorizado por la llegada de Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? En paz descansen. Qué lamentable que la criminalidad esté tan suelta y asesinen a dos civiles que además eran inofensivos. Tlaxcala, balacera frente a taquería en un lugar llamado Texcacuac. Un hombre fue asesinado por impactos de arma de fuego y otro fue herido, se reporta grave. Esto ocurrió el 8 de enero, lo reporta El Sol de Tlaxcala. En Sinaloa, balacera y secuestro. Se llevan por la fuerza un conductor en Terranova, esto en Culiacán, Sinaloa. La fuente es el periódico, consúltenlo, es muy bueno, Luz Noticias. Todo lo que tenga que ver con notas rojas de Sinaloa, Luz Noticias, y los noticieristas son los mejores colegas que pueden encontrar. En Veracruz, asesinan a un hombre en Poza Rica. Fue una balacera en la colonia La Ceiba. Esto ocurrió ayer 8 de enero. Tamaulipas, balacera en Reynosa, Tamaulipas durante la noche del 9 de enero, durante la noche del 8 de enero a las orillas del río Bravo en estos municipios. Fue una balacera, duró varias horas. Omito los audios, los videos porque además no se ve, pero sí se escucha muy bien. Durante la noche, las autoridades no se presentaron nunca, es otra de las cosas de las que se quejan, ¿no? Tamaulipas, gobernado por el partido narcotraficante Morena por Américo Villarreal, quien fue exhibido en fotografías con gente del Cártel del Noreste. En el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, 2 muertos en un ataque directo a transportistas. Esto ocurrió en la colonia Bosques de la Hacienda. En Tabasco, disparan a automovilistas en Boulevard Bicentenario. Fue un asalto presuntamente contra una persona que habría retirado 500,000 pesos de una cuenta bancaria. El conductor, pues al ser herido, se estrelló con una pared.
Hoy cumple 101 días oculto el narco expresidente Andrés Manuel López Obrador, asustado porque Donald Trump ha declarado como organizaciones terroristas a sus principales aliados, los cárteles de la droga con los cuales hizo negocios y cobijó de impunidad durante 6 años de su gobierno de 2018 a 2024. Pagaron sus campañas de 2006, 2012 y 2018, documenta la periodista mexicana Anabel Hernández. Así como también periodistas como el norteamericano Tim Golden en ProPublica, que pueden revisar sus artículos, son disponibles, son gratuitos. También hay otros reportes, hay muchos reportes de la Alianza del Narcotráfico. Busquen los testimonios, las actas pasadas a español del testimonio del narcotraficante Reinaldo Zambada en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que reconoce que al secretario de Seguridad Pública de López Obrador le llegaban las maletas repletas de dólares para que pudieran vender cocaína en los antros de la Ciudad de México, cuando el narco candidato López Obrador era entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. En Sinaloa, tras ataque, reportan como desaparecido a un reconocido, dicen cuidador, un hombre llamado José María Batis Barranca, conocido como Chema, presunto cuidador de los padres del narco youtuber, un narco youtuber que se llama Marquitos Toys, que en realidad se llama Marcos Eduardo Castro. En Sinaloa, asesina a dueño de restaurante de sushi en la colonia La Esperanza. Esto pues ocurrió ayer a las 19 horas, 7 de la noche. El 8 de enero, la persona que fue privada de la vida, el dueño del restaurante de sushi, se llamaba Jesús Abraham, de 29 años. El ataque fue realizado por gatilleros, los cuales lograron huir de la escena del crimen. Paz descanse. En Sinaloa, balacean e incendian una casa. Se trata de la casa de los padres del narco youtuber Marquitos Toys. Esto ocurrió en Avenida Nicolás Bravo, Colonia Barrancos. Presunto operador de los Chapitos estaba presumiendo a través de sus redes sociales su viaje a Europa, mientras que también en las redes sociales se viralizaron sus comentarios ofensivos diciendo que la gente tiene que aguantarse todo lo del narcotráfico y tiene que callarse y aguantarse todas las masacres que están ocurriendo en Sinaloa. ¿Por qué? Pues porque él es un narco youtuber que lo dice así. Te callas, te aguantas y dejas de estar criticando. Eso fue lo que dijo, pero él se encuentra muy asustado en Europa y aunque no se sabe que hayan agredido a sus familiares, sí que desapareció esta persona de nombre José María Batis Barranca, conocido como el Chema, y que fue un ataque contra la propiedad de sus padres. Entonces pues es un mensaje directo contra este narco youtuber. Hay que recordar también que pues mataron a varios narco-youtubers en Sinaloa hace poco, a uno conocido como el Jasper, que incluso aparecía en la lista de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos porque desde Canadá enviaba cargamentos de droga, principalmente fentanilo, a los Estados Unidos. Todo esto, obviamente que Claudia Sheinbaum lo quiere ocultar, lo quiere tapar el sol con un dedo. La droga que entraba por Canadá a los Estados Unidos forzosamente pasó por los narcoaeropuertos mexicanos. Vamos con nuestras siguientes notas. Bueno, pues miren. Bueno, pese a perder millones en audiencia a las principales emisoras de radio, pues siguen aferrados a sus viejos modelos de comunicación. Dan publicidad como una buena noticia que la fortuna de una cantante satánica, de una cantante marioneta de la élite, como es el caso de Taylor Swift, se haya incrementado. ¿Por qué va a ser una buena noticia que una sola persona, se haya incrementado de una forma monstruosa su fortuna? Hablan de que tiene muchas propiedades, de que tiene mucho dinero y además que es una fortuna que no ayuda absolutamente a nadie y solamente sirve para fomentar el mal de los demás. No sé por qué van a creer que eso. El spot en las estaciones de radio fue pagado por una cadena de comercio conocida como Comercial Mexicana, que tengo entendido fue adquirida por Grupo Soriana. Pues yo no sé, hay un error de las emisoras de radio, de los comunicadores, como por qué nos tendría que alegrar que una
cantante decadente, corrupta, ligada realmente al narcotráfico, a las mafias de Estados Unidos, a la élite Illuminati como Taylor Swift, aumente su fortuna, ¿a mí de qué me sirve eso? ¿Cómo va a ser una buena noticia? Es algo malo. Es algo malo porque entonces vivimos en un mundo, en una sociedad que premia la maldad, que premia con dinero, con fuertes sumas de dinero, la perversidad y la corrupción. Y sobre todo corrupción de muchos tipos. Bueno, también reafirman sus pactos con ciertas corporaciones de medicamentos milagro o de productos milagro, y además hacen publicidad con organizaciones de la lucha libre en la Arena México para la promoción de la aplicación de estas inyecciones, de las cuales cada vez más se critica su efectividad. Recordemos que en el pasado también el Papa Francisco cometió una serie de declaraciones desafortunadas diciendo que vacunarse era un acto de amor, entonces yo entiendo que no hacerlo sería un acto de odio. Y además él dijo que antes nadie ponía atención en lo que les inyectaban. Dijo que antes nadie decía ni mu. Pues sí, pero es que el problema es que antes probablemente la gente no era tan consciente, no pensaba detenidamente en algunas de sus acciones. Vamos a pasarnos de este tema, que yo creo que es el más polémico. En Estado de México, pobladores de Tultitlán sin agua potable rompen los letreros que les impuso López Obrador como Colonia Cuarta Transformación y la calle Me Canso Ganso, que eso es una ofensa. En Veracruz, en el municipio de Camerino Z Mendoza, fue asesinado el director de Gobernación Manuel Andrei Gamboa Soto. Bueno, pues estas ya son notas que ayer habíamos difundido, por tanto nos pasamos a otras cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos dándole. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Es muy importante que realices tu aportación económica porque con eso podemos seguir dedicándole tiempo a este programa, podemos seguir colaborando con muchas personas, podemos seguir al tanto informando de la situación de México y generando también postura y opinión. Bueno, pues vamos a ir con algunos acontecimientos históricos de un día como hoy. En el primer año después de Cristo, primer año dice antes de Cristo, el primero antes de Cristo, en Judea se registra un eclipse lunar. Según el historiador judío Flavio Josefo, el tirano, el rey Herodes, murió al día siguiente de este eclipse, lo cual todos lo consideraron como un símbolo de algo malo, cuando en realidad, pues, la muerte de Herodes no fue algo malo, dado que era un tirano. Y hay que considerar que el personaje histórico de Herodes tiene hijos. Si no mal recuerdo, creo que él mató a su propio hijo, pero su nieto es el que termina fundando la secta de la masonería. Vamos a ver entonces qué hay con esto. Herodes, también conocido como Herodes el Grande o Herodes I, habría vivido entre el 74 a.C. y el 4 a.C., aunque lo que dice Flavio Josefo es que él falleció en el año primero antes de Cristo, que en realidad debería de ser el año primero después de Cristo.
Fue conocido por sus proyectos constructivos colosales, entre los que destaca la expansión del segundo templo de Jerusalén, donde estaban los malos sacerdotes, los sacerdotes hipócritas, aquellos que adoraban demonios, pero a las espaldas, ¿no?, del mismo pueblo, y lo habían conducido de una forma negativa. Esto viene también en la Sagrada Escritura, la denuncia. La construcción del puerto de Cesarea Marítima y las fortalezas de Masada y Eridión. El rey Herodes también practicó el adulterio. Hay detalles de su biografía en la obra del historiador judío romano Flavio Josefo. Herodes también aparece en el Nuevo Testamento cristiano como el gobernante de Judea que ordenó la masacre de los inocentes. Todos los niños menores de 2 años fueron asesinados por órdenes de Herodes, porque quería matar a Jesús de Nazaret. Creó una nueva aristocracia prácticamente de la nada, al igual que otros tiranos, pues se crea una clase oligárquica a la cual le destina gran cantidad de recursos, ¿no? Y con ellos o a través de ellos gobernaba al pueblo, manipulaba al pueblo. La historia del legado ha suscitado opiniones diversas por parte de los académicos sobre su reinado, que algunos lo consideran como un éxito y otros como un gobernante tiránico. Si por éxito consideran esas obras, el despilfarro en esas obras, pues entonces fue exitoso, pero fue un tirano, finalmente fue un tirano. En el año 3 a.C., el emperador Augusto dividió la región de Siria romana entre los sucesores de Herodes I. Herodes Arquelao fue nombrado etnarca de Judea y Samaria. Herodes Antipas, que ese es el que posteriormente, el hijo creo que de este Herodes Antipas, es el que creará posteriormente la secta de la fuerza misteriosa llamada masonería a partir de 1717 en Londres, Inglaterra. Nombrado tetrarca de Galilea y Perea, Herodes Filipo fue nombrado tetrarca de Batanea, Gaula Nítide, Traconítide, Aura Nítide, y Salomé, hermana de Herodes el Grande, recibió en el testamento de su hermano la toparquía de 3 ciudades, que es Yabne al norte de Gaza, Asdod en Gaza, Fasayil en Judea, lo que es refrendado o lo que es aceptado por el gobernante Augusto. El Evangelio de Lucas añade en Lucas 3:1 a un tal Lisanias, que también sería familiar. Supuestamente habría sido nombrado tetrarca de Abilinia. Y bueno, pues la dinastía de los Herodes, según el libro de los Macabeos, es la que se impone justamente después de caer en desgracia la casa gobernante de los Macabeos. Que los Macabeos tuvieron ahí algunos... en la Sagrada Escritura se habla cosas favorables de ellos, pero obviamente sus descendientes no continuaron con ese legado de fidelidad a Dios. Bueno, pues vamos a ver otros acontecimientos. En el año 638 en España comienza el Cuarto Concilio de Toledo. En el 681 en España comienza el 12º Concilio de Toledo. Estos concilios esencialmente fueron organizados por el reino visigodo para aclarar una serie de organizaciones de carácter eclesiástico y gubernamental. Vamos con otras cosas. En el año de 1570, en Lima, Perú, llega la cédula real de Su Majestad el Rey Felipe II, el Prudente, que ordena el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio o Inquisición en Perú para combatir sectas judaizantes. En 1693, en Sicilia, ocurre un terremoto que destruye 60 pueblos y aldeas, causando la muerte de 50.000 personas.
En el año de 1937 llega a México como refugiado político el terrorista judío y masón León Trotsky, uno de los principales líderes de la criminal revolución comunista en Rusia. Año de 1954, la corporación de computadoras IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o de cerebro electrónico. Año de 1988. Este es un durísimo golpe contra los creyentes de la ideología de género y les voy a explicar por qué. En el año de 1988, en los Estados Unidos, en Boston, científicos del Instituto Whitehead logran aislar el TDF, que es el gen responsable del sexo humano, o el que define el sexo en los seres humanos, localizado en el cromosoma Y, en el par 23, que está presente solo en los varones, solamente en los hombres, por lo cual eso que andan diciendo los de ideología constructivista, que el sexo no existe, que es solamente género, que es una creación de la sociedad, pues es una mentira. Sí existe y está definido incluso a nivel genético, a nivel cromosómico. Año de 1991. En Lituania, el ejército rojo invade la capital de Lituania, Vilna, para tratar de evitar que ese país se independice de la pues cada vez más decadente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Año 2020, bueno, pues comienza a verse la gran farsa de una nueva enfermedad, una gran manipulación, una gran estrategia de terror para obligar a las personas a consumir un determinado producto milagro y creer que con eso estaría garantizada su seguridad o incluso salud. Ustedes saben a lo que me refiero y que todavía no me hago a la idea de poderlo pronunciar. Ojalá que sí sea. Es cierto que vamos a tener nuevamente libertad de expresión, aquella libertad de expresión que nos robaron hace 7 años. Ya pasaron 7 años desde que tienen todas las redes sociales controladas, censuradas, manipuladas, para que no podamos expresarnos libremente y pues tener que tolerar o considerar como incuestionables las amenazas o los abusos de determinadas corporaciones internacionales. Año 2024, en Ecuador, hombres encapuchados y armados tomaron por la fuerza un canal de televisión y obligaron al personal a tirarse al suelo. El presidente de Ecuador, ahora un presidente de derecha, declara estado de excepción para combatir a organizaciones terroristas, a los cárteles de la droga, considerados por el gobierno de Ecuador organizaciones terroristas. Lo que además ocurre un día como hoy, pero del año 2024, es que se supo que estos cárteles de la droga están vinculados como organizaciones terroristas al gobierno de López Obrador, al gobierno de Claudia Sheinbaum sería ahora, a los cárteles de la droga mexicanos. Tienen conexión el narcoterrorismo de esos países. Y ocurre algo más importante, que se descubre que el candidato que era el favorito a ganar las elecciones en Ecuador, Fernando Villavicencio, habría sido asesinado por estos cárteles de la droga vinculados a México por decir que emprendería precisamente una lucha contra el narcotráfico. El candidato Fernando Villavicencio de Ecuador, antes de ser asesinado, denunció con todas sus letras la complicidad de López Obrador con los cárteles de la droga mexicanos, por lo cual su asesinato pues es evidente que le ha convenido a López Obrador. Bueno, pues finalizamos con esta emisión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica.
Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.